Muy bien. Y ahora entonces vamos a escuchar a nuestra hermana Edith en la última reunión y las hermanas que hablaron daban su experiencia en lo que habían recibido durante el año con respecto a la mujer en la sociedad, la mujer en el hogar, y nos falta ahora tener una palabra que es en base a la mujer en la iglesia, ¿sí? Así que pedimos que el Señor use a nuestra hermana, y yo no quiero ocupar lugar, pero me venía a la mente pensando en esta reunión, en esta parte, ¿no? La mujer en la iglesia, cuando allá nuestra hermana Edith nos enseñó en Tandil, a mí me quedó un pensamiento cuando ella ya nos hablaba de las mujeres que estuvieron cerca de Jesús cuando lo crucificaron, y que fueron aquellas que vieron al Señor por primera vez resucitado, y que el Señor les dijo que vayan y cuenten las nuevas a sus discípulos, ¿no? Que se consuelen en que el Señor estaba resucitado. Y nuestra hermana nos exhortaba a que cerca del Señor tenemos que estar siempre para tener éxito en la sociedad en la que nos movemos, triunfo y victoria en el hogar y en la iglesia. Y eso a mí me quedó en el corazón, ¿no? Y estar cerca del Señor es lo que decían nuestras hermanas, orar, estar en comunión con el Señor en nuestro hogar, en intimidad con Él, para que el Señor nos capacite y nos enseñe a movernos en este mundo y también dentro de la iglesia, ¿no? Y una pequeña anécdota para cortar un poco, me acordaba en esto, cuando pensaba en esto, que cuando mi nena más chiquita, era más chiquita, tenía 5 años por ahí, en tiempos de pandemia, vivimos al lado de nuestros suegros, de vida ahora, y ella iba a visitar a su abuela y venía y decía, ay no, la abuela está orando. Bueno, al rato iba y decía, voy de vuelta. La iba a visitar y decía, no, la abuela está leyendo. Y después decía, ay, al final la abuela, ¿qué hace? Ora, lee y se baña. Era como que ella, la visión de su abuela era esa, ¿no? Y era chiquita, pero qué precioso, porque yo me lo acordaba, la abuela estaba cerca del Señor. Y eso seguramente ella, aunque era chiquita, le quedó, y ojalá le quede grabado, ¿no? De que esa es la victoria cerca del Señor, en oración y en comunión con Él, ¿no? Así que bueno, que el Señor bendiga a nuestra hermana, y luego después va a terminar ya esta parte de la hermana Cristina, y nuevamente damos gracias al Señor por esta actividad. Bueno, hermanas, con mucha emoción por esta jornada muy preciosa que estamos teniendo y por todo lo que hemos escuchado, que fue precioso. Y cuando me venían tantas cosas a la mente mientras escuchaba a las hermanas hablar, y tomé una expresión de la hermana Elena, ¿no? Que dijo, un hogar sin oración, ¿qué dijo? Se derrumba. Y es así, la victoria la tenemos por la oración y por estar cerca del Señor. Como decía recién ese himno, yo cuando cantábamos cerca más cerca, ¿qué te puedo ofrecer? Nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser contrito te doy. Esa ofrenda que también se hablaba hoy en la mañana de nuestra vida, para que, como cantaron las hermanas, ¿no? Solo tuyo soy, Señor, y que Él nos tome en sus manos. Y también cuando escuchaba a Juli, que decía que no bajemos los brazos, una mano para construir y otra mano para defender. Nosotros allá en Tandil estamos estudiando el libro de Nehemías, por eso es que Sofi también se lo dio, ¿no? Y habla de cómo cada vez que el pueblo de Dios construía, el diablo quería destruir. Y si no logró impedir que hicieran el muro de defensa, después quiso destruir por dentro para ponerlos mal entre ellos al pueblo de Israel. Si ustedes leen la historia del libro de Nehemías. Pero también hay un texto que me gustó mucho, no lo busquen porque vamos a buscar otro,
pero allá en Isaías 62 me quedó muy grabado estudiando esta historia de Nehemías. El versículo 6 dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no ceséis, ni le deis tregua, hasta que confirme y hasta que ponga Jerusalén en alabanza en la tierra. No le deis tregua. Y no dar tregua es no dejar, no nos tenemos que distraer, porque como decía Juli, estamos viviendo un tiempo muy peligroso, porque siempre hubo pecado, siempre hubo cosas terribles, ¿cierto?, en el mundo, desde el comienzo, pero en este tiempo se desata, y como decía nuestra hermana Elena, ¿no?, creo que dijo, el diablo le sabe que le queda poco tiempo, y que no va a poder obrar más. Entonces el Señor nos pide que seamos fieles. Y pensando en el tema que me asignaron para dar, la mujer en la iglesia, ¿no? Sí, es importante lo que estudiamos, la mujer en la sociedad, como tenemos que mostrarnos. Nosotros allá en Tandil decíamos que la mujer cristiana en la sociedad actual tiene que ser luz, porque justamente las mujeres hoy en la sociedad actual son tinieblas. Entonces nosotras tenemos que ser luz. Y eso es mostrar algo completamente distinto a lo que ellas dicen, las empoderadas. Es el Señor el que nos empodera. Él sí nos hace. Yo, cuando Normita dijo eso de que seáis hombres, ¿no? Yo estaba sentada ahí y busqué el texto de Corintios que dice: portaos varonilmente y esforzaos. Y se lo dice a todos, no solo a los hombres, sino a las mujeres. Tengamos el espíritu varonil, como decía Normita, ¿no?, de firmeza para enfrentar sin dar tregua a Satanás. Y si es importante la tarea de la mujer en la sociedad, y lo es muy importante la tarea de la mujer en el hogar, ¿cuánto más es la tarea de la mujer cristiana en la iglesia? Por supuesto. Entonces, qué importante es saber qué lugar tenemos nosotras en la iglesia. Y yo pensaba, digo, bueno, que cuando nos vayamos de acá, este mensaje y todos los otros anteriores dichos sirvan para formar mujeres, para que, digamos, algunas hace mucho conocemos y escuchamos estas cosas, pero como el tiempo es tan difícil y somos muy desmemoriadas, todos, los varones también, no solo las mujeres, el Señor tiene que continuamente estar repitiéndonos las cosas para que no nos distraigamos, ¿verdad? Y aparte, como son tantas las voces de afuera, entonces es necesario que salgan las voces de adentro del Espíritu Santo que está en nosotros y que nos recuerde, como dijo el Señor Jesús, todas las cosas que Él nos ha enseñado, algunas como yo muy viejas, con la hermana Elena, que tantos años hace que escuchamos de estas cosas, pero si no las recordamos, Él nos avasalla con todos estos pensamientos, porque aún nosotras, como en el caso mío, que estoy en casa, porque no estoy jubilada y estoy en casa, igualmente es un ataque constante o por las personas que nos rodean, o por la televisión, o por los hijos y los nietos que vienen con sus ideas, y nosotros tenemos que saber decir, ¿qué les decimos? Hay que tener presta la espada para defender, construir y defender. Muy precioso el ejemplo que dejó nuestra hermana. Y hay una historia que no la vamos a comentar porque nos vamos a dedicar al tema, pero quería que empecemos con un texto de 2 Samuel 20. Yo me lo anoté, que en Tandil lo hemos hablado más de una vez, porque a mí me encanta la historia de una mujer que no sabemos su nombre, que aparece en un momento del pueblo de Israel cuando había pelea y lucha, ¿no? Y que iba a ser destruida una ciudad de Dios por peleas de los hombres.
Y entonces dice en el versículo 16 que ante esa situación, podemos leer el 15, y vinieron y cercaronlo en Abel de Bet Maacha y pusieron baluarte contra la ciudad. Y puesto que fue al muro, todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Joab quería destruir, por matar a uno que estaba dentro de la ciudad, iba contra toda la ciudad. Imagínense, si iba contra toda la ciudad, iban a morir muchos inocentes, porque había niños y mujeres y ancianos. Entonces, dice el 16, una mujer sabia dio voces en la ciudad, diciendo, oíd, oíd, ruego que digáis a Joab, se llegue acá para que yo hable con él. Y como él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Y ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Y saben que después que ella intervino, hablando palabras sabias, y si la Biblia dice que era una mujer sabia, era una mujer sabia. Y sabemos que la sabiduría en la Biblia es sinónimo de ¿qué? Temor de Dios. Entonces, era una mujer temerosa de Dios. Por eso era sabia. Y ella habló con respeto. ¿Y a quién le habló? A un hombre. Y ese hombre que hizo la usó. Y ella dijo, oye las palabras de tu sierva. No se puso sobre el hombre. Oye las palabras de tu sierva. Y él le respondió, oigo. Y después dice, cuando le preguntó quién era, en el 19 dice, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Y tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Qué precioso, ¿no? Y ya saben que quería que nos quedara para empezar este mensaje. Estas tres palabras, allá en Tandil ya lo saben las hermanas porque lo repetimos muchas veces. Mujer sabia, pero también mujer pacífica y fiel. Y algo decía también, ¿no? Creo que fue Julio, de que tenemos que aquietarnos, de que tenemos que ser tranquilas. Las mujeres, por naturaleza, la mayoría, somos inquietas, ¿no? Y somos bulliciosas y a veces ansiosas y queremos obrar y queremos hacer, ¿no? Pero tenemos que ser pacíficas, tranquilas, no apresurarnos, ni a obrar, ni a decir, pensar, ser sabias, ser temerosas de Dios. Y entonces vamos a poder trabajar en la obra del Señor y lo vamos a hacer como mujeres pacíficas y fieles. Entonces los hombres nos van a escuchar, porque vamos no en nuestro propio nombre, sino en el nombre del Señor, que es el que nos envió. A ella la envió el Señor, porque si no la hubiera enviado, hubiera sido una masacre lo que hubiera pasado allí. Entonces el Señor hoy nos está diciendo, viene el himno, somos soldados, tenemos que luchar, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser mujeres varoniles, no en el mal sentido, sino en el sentido de firmeza. Tenemos que no darle tregua a Satanás, porque él quiere destruir nuestras vidas personales, la vida del hogar y la vida de la iglesia. Quiere destruir las iglesias, porque muchas de estas costumbres que se predican en la sociedad se están metiendo en las iglesias. Malas ideas, malos pensamientos, y las chicas jovencitas no se dan cuenta, por eso tenemos que las grandes no darle tregua a Satanás y ponernos a luchar en favor de nuestro pueblo, que es el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Bien se dijo todo lo que se dijo, precioso. Si el diablo lo que quiere destruir es a nuestros niños y jóvenes, porque nosotros nos morimos y ellos quedan. ¿Y cómo quedan? ¿Con qué enseñanza? ¿Con qué formación? La que nosotros le dimos. Y como madres, si bien el padre es muy importante, como madres estamos más cerca de los niños y de los jóvenes, que es lo que tenemos que hacer. Por eso, cuanto más estamos en casa, mejor. Considera los caminos de su casa, la mujer fuerte. Y considerar los caminos de su casa, saber por dónde andan los niños y los jóvenes. No que la mamá se va a gimnasia, no quiere decir que no vaya a la gimnasia, ya sabes, ¿no? Que no es que estamos haciendo una cosa extrema. Pero no, me voy a gimnasia, me voy a pasear, me voy de cena, me voy con mis amigas. Esa es la idea de la mujer empoderada de hoy, pero no debe ser.
la idea de la mujer cristiana. La mujer cristiana puede salir a cenar, puede salir a hacer gimnasia, pero no darle prioridad a eso. Nuestra prioridad tiene que ser considerar los caminos de nuestra casa, porque para eso nos puso el Señor, y mucho más en la iglesia. Y bueno, y este tema que me toca a mí hablar hoy es muy controversial, y ustedes lo saben, porque hay algunos que dicen que nosotras no podemos predicar en la iglesia. Y no solo nosotros, no solo en nuestra iglesia, no sé si hay alguno que todavía lo sigue diciendo, pensando. Hubo tiempo que tuvimos esas controversias, quizá ahora también, no lo sé. Pero hay muchas iglesias evangélicas que no dejan a la mujer participar casi en nada, más que a veces con los niños, y le dicen que el ministerio público de la mujer no debe ser en la iglesia, que puede ser haciendo visitas, y se basan en dos textos bíblicos, y los vamos a buscar. Uno está en 1 Corintios 14, el versículo 34 y 35. Página 197 del Nuevo Testamento. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Y después el otro texto está en 1 Timoteo 2, el versículo 11 y 12. Página 235 del Nuevo Testamento. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Estos dos textos son los dos únicos textos que se expresan de esta manera. Y nosotros sabemos que hay un dicho entre los estudiosos de la Biblia que un texto sin su contexto es un pretexto, ¿cierto? Y sabemos también que muchas sectas, falsas doctrinas, que toman la Biblia como base, se han basado sus falsas doctrinas en textos tomados así de la Biblia. Entonces, nos traen un texto y basan sus prácticas, a veces, o doctrinas. Pero no podemos hacer eso, porque está mal. Porque sabemos, y eso no solo por este tema de la mujer, sino cualquier tema que tengamos que estudiar, tenemos que estudiarlo leyendo su contexto anterior y posterior. En este caso, por ejemplo, de 1 Corintios, sería, si estamos en 1 Corintios 14, el 34 y 35 leí yo. Pero lo que tenemos que hacer siempre, y eso ya les digo, no solo en este tema, sino en cualquier tema, cuando vemos un texto, tenemos que leer lo que dice antes y también lo que dice después, para entender el sentido. Pero no solo debemos leer lo que dice el capítulo 14 de 1 Corintios, en este caso, sino también toda la carta a los Corintios, porque ese texto está inserto en una carta que es dirigida a la iglesia en Corinto. Entonces tenemos que saber por qué habló eso Pablo. Y en última instancia, también hay otro contexto. Dijimos, el contexto que sería el capítulo, el contexto que sería toda la carta, todo el libro, pero también toda la Biblia. Porque el autor de este libro es uno solo, que es Dios. Él inspiró por el Espíritu Santo a los escritores y entonces no puede contradecirse. Entonces, si acá Pablo dice que se calle, pero en otro lado no dice que
la Biblia que se calle. Dios acá le dice que se calle y en otra parte dice que hable. Entonces, ¿Dios se contradice? No se contradice. Tiene que haber una explicación para esto. No podemos tomarnos así de eso. Entonces, eso no se olviden. Para todas las cosas que estudiamos en la Biblia hay que leerlo y cotejar. Por eso en nuestras Biblias, versión 1909, tenemos que es tan útil, en algunos casos por ahí no, pero en la mayoría de los casos sí, que tenemos las referencias en el medio, ¿cierto? Entonces, esas letritas nos van llevando, yo las uso un montón. Yo cuando leo mis lecturas diarias y me llama la atención alguna palabra y digo, a ver, hay letritas, vamos a buscar. Y esa letrita me lleva allá, pero después la otra, ese mismo versículo me lleva a otra. Y de repente digo, esto quiere decir, porque Dios nos proveyó, hermanos, porque esto no es inspiración bíblica, porque eso se agregaron, ¿no? Las letritas esas son de los que tradujeron la Biblia y en esta edición, en esta versión 1909. Entonces, hermanos que se tomaron el trabajo de hacer eso y que nos es de ayuda, de tanta ayuda. Entonces, hay que usarlas, porque toda la Biblia se conjuga para hablarnos de los distintos temas. Pero yo pensaba, ¿no?, que en realidad no vamos ahora a hablar toda la reunión de estos dos textos. Porque lo que nos interesa, y miren, yo lo estudié así y no necesito que nadie me explique otra cosa. Me convenció Dios de que la mujer tiene y puede hablar en la congregación y puede participar de las actividades. Porque es Dios el que me tiene que decir lo que tengo que hacer y no los hombres. Entonces, vamos a primero de todo ver qué es lo que dice la Biblia toda sobre la actividad de la mujer, la actividad espiritual de la mujer. Ya no en la sociedad ni en el hogar, sino en la iglesia. Lo primero que decimos, sí, que la pastora no existe. No es bíblico, ni en broma. A mí me molesta que me digan la pastora, porque era la señora del pastor, ahora no soy la señora del pastor porque se murió mi esposo, ¿no? Pero entonces algunos, ahí viene la pastora. No. No hay pastora en la iglesia de Dios. Porque el don de pastor solo es para el hombre. Porque es la autoridad. Entonces, nosotros no somos pastoras. Ni por don, ni por cercanía familiar. Yo ahora no tengo esposo, pero tengo hijo. Entonces no soy pastora porque tengo ni Gaby es pastora, ni yo porque estoy al lado de Juan Pablo. Cuidadito que yo, o que Gaby, yo lo dije en el taller, Gaby como esposa y yo como la mamá de Juan Pablo, que es más joven, aunque tiene sus buenos años ya, pero que me crea con la autoridad de opinar y de tener sugerencias sobre el pastor. No, señor, y cuidado que lo haga algún día, que Dios me libre. Y ninguna esposa de pastor debe ser consultada por los miembros de la iglesia. En todo caso, si me acerco a la señora del pastor, es para decirle cómo lo soluciono. Entonces, ¿qué dice la señora pastor? Vamos a hablar con el pastor. Porque Dios estableció claramente que es el hombre el que tiene ese don. Entonces, por eso hay muchas iglesias pentecostales, sobre todo, que están llenas de pastoras. Cuidado, no. La Biblia no aprueba eso. Lo cual no quiere decir que no tenga que actuar en la iglesia. Sí puede actuar, ocupando mi lugar. Y como decía Juli, Dios siempre puso, si recorremos la historia bíblica, desde el principio, siempre puso a la mujer en estima. Ahí mismo en Proverbios 31 dice, ¿no? Porque su estima, la mujer fuerte, sobrepuja al de las piedras preciosas. Y estimar quiere decir poner en su justo valor una cosa o algo a alguien. Entonces el Señor, Dios nuestro Padre, nos estima
a las mujeres. Y como decían también las hermanas, no necesitamos defensa de derechos de nada. Dios me defiende los derechos. Él me defiende como mujer. Entonces no necesito a nadie que venga a pelear por mí como mujer. Dios me defiende. Y Dios me puso en un lugar de honor, en la vida de la sociedad, en la vida del hogar y en la vida de la iglesia, desde el principio. Por eso, como decía Juli, yo tomo porque en verdad es así, Dios en el principio dice que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea. Y yo cada vez que leo esto pienso, no dijo, porque se acuerdan la historia como es, ¿no? Que Dios le dio todos los animales, Adán le puso nombres, y entonces después dice, y Dios vio que ninguno de esas cosas, de esos animales le eran de ayuda. Entonces dijo Dios, le haré ayuda idónea. Y no puso otro hombre, podía haber creado otro hombre para que lo ayudara. No, creó una mujer que lo sacó del propio Adán. Y bien decía Juli, ayuda lo que significa. Y lo que significa idónea, miren, en el diccionario común dice que algo idóneo o alguien que es idóneo es apto, es capaz, es habilidoso, es eficiente, es dispuesto, es inteligente. O sea que todo eso somos nosotras, porque Dios dice que le hizo ayuda idónea. Es decir, le hizo una ayuda apta, capaz, inteligente, habilidosa, eficiente, dispuesta. Eso es lo que quiso Dios darle a Adán, para que él pudiera seguir viviendo en el jardín del Edén. Claro, después Eva se equivocó. Y como dice allá en 2 Timoteo también, no fue que el pecado entró por el hombre, entró por Eva. Eva engañó a Adán, la serpiente engañó a Eva, pero Eva se dejó engañar y Eva sedujo a Adán. Entonces, ¿Dios qué hizo? Una marca. También lo dijo Juli, estoy retomando lo que dijo Juli. Hizo una marca para la mujer. Acá en Génesis 3, entonces, dice a la mujer en el versículo 16, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos y a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Por esa razón, nosotras debemos sujetarnos al hombre, porque es una marca que nos dijo Dios, bien dijo Julia, una marca que nos puso Dios en nosotras, que no nos olvidemos que por nuestra culpa entró el pecado. Eva. Pero si hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo. Entonces, es una marca, es un castigo que Dios puso sobre la mujer. Pero no solo le puso castigo a la mujer, también le puso al hombre. Porque le dijo, cuando vas con el sudor de tu frente, vas a trabajar y a ganar el pan. Por haber oído a la mujer y no haber hecho caso a lo que Dios le había dicho, que él tenía que ser cabeza. Entonces, ¿pero qué pasa? Dios, después de eso que ocurrió, hizo algo acá en el capítulo 3, ¿no? Dice en el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Y sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Mató 2 animalitos y les hizo vestido nuevo. Es decir, que tanto a Eva, que fue marcada, y sigue esa marca para nosotras, como a Adán, que también fue marcado, y sigue esa marca para el hombre también, le dio una nueva oportunidad, porque los vistió de vestido de justicia. Y sabemos que en ese momento, cuando Dios derramó la sangre de esos animalitos para vestirlos, dijo, te voy a dar otra oportunidad. Y ahí estaba representado el sacrificio del Señor Jesús. Por eso ahora, como dice allá en Gálatas 3:28 creo que es, no hay judío ni griego, siervo ni libre, ni varón ni mujer, todos somos iguales en Cristo, sin dejar de tener la marca. Pero para Dios no hay diferencia entre el hombre y la mujer.
Dios nos vistió y nos dio una nueva oportunidad a los que hemos pecado, para que le sirvamos. No se le dio a la serpiente la oportunidad, ¿no? Porque a Eva, a Adán, los vistió, pero a la serpiente le rompió la cabeza y lo hizo allá en la cruz. Y allá va a ser echado al lago de fuego y azufre en su tiempo, que no va a faltar mucho. Entonces, la mujer como el hombre son útiles y necesarios en la obra del Señor. Tienen que tener un lugar, pero ese lugar es el que Dios le dio. Y no hay diferencia de tarea, digamos, en lo mismo que se aplica a la tarea que la mujer hace en la sociedad que estudiamos y en el hogar, es lo mismo que en la iglesia. ¿Y cómo es esa tarea? Miren, yo leyendo unos libros, comentarios, ¿no? Había una frase, pero no la copié esta vez. Pero en realidad, los mismos principios bíblicos que estudiamos respecto a la mujer en la sociedad y en el hogar son los mismos que se aplican en la iglesia. ¿Y cuál es? No hay diferencia, sino que la tarea del hombre es complementaria con la de la mujer. Es decir, el hombre sin la mujer no puede ser y la mujer sin el hombre. Miren, vamos a buscar en 1 Corintios 11. Primera Corintios 11, 1 a 5, yo voy a leer. Dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y os alabo, hermanos, que en todos acordáis de mí, retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque es lo mismo que si se rayase. Y en el versículo 8 dice: porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer. Empero todo de ellos. Acá nos está poniendo que nos necesitamos, nos dice la palabra, que es el varón sin la mujer, la mujer sin el varón en el Señor, ¿no? Y entonces vuelve a decir: porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer. Empero todo de Dios. Es decir, que es complementaria la tarea. El hombre necesita también en la iglesia la ayuda idónea, porque hay ciertas tareas que no son propias a la mujer, porque Dios nos hizo distintas. No como dicen las feministas, no somos iguales, somos distintas, tenemos otras capacidades, otras características. El hombre es más fuerte, ¿por qué no vamos a negar que eso es así? Yo desde que estoy viuda y que no está mi esposo, cuántas cosas él hacía que yo no las puedo hacer y tengo que esperar que venga mi yerno a hacer. O mi hijo. Porque son tareas que no me corresponden, no las sé hacer, por más que me la intente hacer. Intento a veces, pero me sale todo mal. Entonces, aunque hay mujeres que manejan autos en Fórmula 1, que son pilotos de avión, que, sí, todo lo que quieran, pero no le corresponde. No están hechas para eso. No fuimos hechas para eso. No, nuestro lugar es en casa. Aunque trabajemos. Sí tienen que trabajar, pero lo menos posible. Siempre me habrán escuchado decirlo. Lo menos posible. Si puede ser nada fuera de casa, mejor. Porque Dios nos necesita como madres, como esposas, como abuelas. Ahí nos necesita. Aunque trabajemos, no está mal que trabajemos, pero no le demos prioridad. Esa es mi meta, bien lo decían las chicas que hablaron antes. Si mi meta es ser una gran profesional, no me case. Dios me puso para ser mamá,
para considerar los caminos de mi casa, y mucho más en este tiempo. Y en la iglesia también tenemos las escuelitas de niños, tenemos las reuniones de jóvenes, y entonces necesitan, esos niños que no tienen mamás como nosotras cristianas, necesitan la acción de las mamás de la iglesia. Qué importante, ¿no? Yo una vez escuché una hermana grande ahora, allá por Buenos Aires, que contaba su historia, ¿no? Y que decía, me conmovió muchísimo, decía que cuando ella era chiquita en su hogar, el papá se emborrachaba. Y esperaba ansiosa que llegara el día de la escuelita, porque venían esos hermanos de la iglesia a darle la paz que ella no tenía en el hogar. Qué precioso, ¿no? Entonces, qué importante rol tenemos las mamás cristianas para los niños que no tienen mamás cristianas o que no tienen papás cristianos. Y eso lo hace mejor la mujer. Entonces, otra cosa que no puede hacer el pastor solo es ir a hacer visitas, ¿verdad? Porque un hombre solo no puede visitar a una mujer que está enferma. Entonces, ¿quién necesita? A la esposa. Y no se haga eso, porque las veces que lo han hecho, ha traído pecado a la iglesia. Entonces, cuidado. El diablo es astuto y se la zorra. Se mete por lo que indica. El pastor necesita una esposa que lo acompañe. Una esposa que lo acompañe, porque hay esposas que no lo acompañan. La esposa tiene que estar dispuesta del pastor a estar al lado del pastor en todo lo que el pastor de la iglesia necesita. Porque esas cosas las puede hacer un pastor con su esposa. Las visitas a los enfermos. ¿Cuántas cosas podemos hacer en la iglesia que no son propias de la mujer? Porque Dios nos dotó de esas capacidades. Entonces hay que ponerse en la mano. Y la Biblia nos muestra que siempre Dios nos tuvo en estima y en alto. Y bueno, ustedes van a decir, bueno, esas son las tareas que los que dicen que la mujer no puede hablar en la iglesia, dicen, son las que te corresponden hacer. Andá a hacer la leche, háblale a los niñitos, y nada más. Y no predicar. Pero en la Biblia aparecen muchas mujeres, como fueron mencionadas algunas recién, que sí Dios las puso en esa posición de dar la palabra y de dirigir al pueblo. Y bueno, y hay un ejemplo al principio que es el de María, ¿no? La profetisa, en el Antiguo Testamento. En Éxodo 2, que fue mencionado también recién. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esto de María, porque uno la tiene siempre en Hechos 15. Bueno, busquen Hechos 15, ¿ver? En Hechos 15. Éxodo 15, el versículo 20, dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Esto después de haber salido de Egipto, María, la hermana de Moisés y de Aarón, es que hace este cántico, ¿no? Con las mujeres que le siguieron. Pero dice, María la profetiza. Y profetizar es dar el mensaje, porque profetizar en la Biblia quiere decir las dos cosas, sobre todo en el Antiguo Testamento era decir lo que va a pasar, porque no estaba la Biblia escrita, entonces se aplica a ese sentido, pero también es dar un mensaje inspirado de Dios. Entonces, si era profetizar es porque hablaba palabra de Dios María. Pero yo le decía a las hermanas, qué interesante, porque María fue elegida por Dios ya desde adolescente, porque cuando estuvo ahí en el carrizal cuidando al bebito que era su hermano, ella era jovencita y la mamá la puso a cuidar al bebito, pero cuando tuvo que tomarse la decisión de llevársela a la mamá como nodriza, estaba sola cuidando al bebé. ¿Y quién le dijo a María en ese momento, decirle que fue Dios? Ya Dios la estaba usando a María. Y entonces ella tuvo la inspiración de Dios para decir,
vamos a llevársela. La mamá le dijo a la hija del faraón, ¿querés que te busque una nodriza? Sí, bueno, y fue y se la llevó a la mamá. ¿No? Qué precioso. Ya Dios la había usado. Y ahí fue donde después Moisés fue criado, como decía Julia, en los caminos del Señor y bien formado. Y después ella siguió con el pueblo, junto a Aarón y a Moisés, siguió haciendo la tarea de profetizar. Y a tal punto que si ustedes miren, buscan en Miqueas, los estoy buscando, porque yo quiero que ustedes vean lo que dice Dios, no lo que decimos nosotros los seres humanos. En la página 930, miren. Miqueas, capítulo 6. A mí me llamó la atención esto también. Miqueas 6:3. Miqueas 6:4, perdón. Porque yo te hice subir, dice, de la tierra de Egipto, dice Dios, y de la casa de siervos te redimí. Y envié delante de ti, a Moisés y a Aarón y a María. Pone a María, en último término, ¿verdad? Pero pone a Moisés, a Aarón y a María. Te saqué de Egipto y te redimí y envié delante de ti. ¿A quién envié? A Moisés, a Aarón y a María. Dios la consideró a María también allí, como profetisa. Es decir, ahí tenemos un ejemplo de una mujer usada por Dios para profetizar. Qué precioso aquí esta mujer. Pero también sabemos la triste historia de María, ¿cierto? Que se rebeló y habló mal de Moisés, habló mal de Aarón, habló mal de Moisés, se juntó con Aarón y Dios se enojó. ¿Y qué la hizo? Leprosa. ¿Y qué es eso? No saber guardar el lugar en donde Dios la puso. Así que eso también es una lección para nosotros. Dios nos da un lugar importante en la iglesia para hacer ayuda idónea para nuestros pastores y nuestros hermanos hombres de la iglesia. Pero si nosotros, por estar en esos lugares de ayuda idónea, nos creemos más, cuidado, ocupemos el lugar que debemos ocupar. Porque María se equivocó y mal terminó su historia, que había empezado tan linda. También tenemos otro ejemplo, el de Débora. Qué precioso, no vamos a buscarlo, pero conocemos la historia. Fue jueza, fue profetisa. Y a mí, ¿saben lo que me gusta de Débora? Que dice ella misma, Dios me ha puesto por madre en Israel. Dios la puso porque, ¿se acuerdan la historia? No, el hombre que tenía que ir a pelear, el general no quería ir. Débora le llamó la atención porque estaba puesta. Yo digo, fíjense, Dios le puso de jueza sobre el pueblo. Entonces, ¿qué me vienen a decir que Dios no deja a la mujer que hable? Dios la puso. Entonces la puso, pero ella supo ocupar su lugar, distinto a María, que no lo supo ocupar. Débora sí. Y en todo momento, no podemos leerlo, pero nosotros ya lo habíamos estudiado con las hermanas, en todo momento Débora lo pone a este hombre con ella, lo acompaña porque él quiere que lo acompañe. Pero en realidad no era su deseo, ella quería que él ocupara su lugar, no lo ocupó. Bueno, vamos juntos, fue. Pero ella siempre dijo lo que hizo el pueblo, no lo que hizo ella. En ningún momento en el cántico de Débora ustedes van a encontrar que ella se puso como. No, ella se dijo, soy madre. Es decir, actué para este hombre como si fuera su madre, que lo acompañó a la pelea. Pero Dios le dio ese honor. Después tenemos a Hulda, otra profetisa. Cuando Josías, el rey niño, encontró el libro de la ley y quería saber lo que Dios quería decirle al pueblo. Entonces fueron a buscar qué es lo que Dios quiere decir. No fueron a un profeta, fueron a Hulda. Y Dios habló a Josías por medio de Hulda, que fue profetisa. Y la Biblia lo dejó registrado, queridos. Entonces, Dios usó en la antigüedad a las mujeres en muchas ocasiones para dar su mensaje inspirado. No es tan mal que la mujer hable cuando Dios la pone y cuando la mujer sabe ocupar su lugar.
siempre sujeta, porque así lo estableció Dios. Y después, bueno, como mencionaron, tenemos muchas mujeres en el Antiguo Testamento, hermosas que Dios las usó, Esther, Ruth, ¿no es cierto? ¿Cuántas mujeres hay en el Antiguo Testamento? Pero ahora vamos al Nuevo Testamento. Y también en el Nuevo Testamento, que es la Iglesia, porque esto es el Antiguo, igualmente decimos que es un solo libro, la Biblia, por eso lo estamos leyendo desde el principio. Entonces tenemos en el Nuevo Testamento las mujeres que siempre estuvieron cerca del Señor Jesús desde el principio de su ministerio. El Señor Jesús tuvo los 12 apóstoles. Ellos fueron los que fueron después, como dice la Biblia, la base de la iglesia. El Señor la piedra angular y encima los apóstoles y encima de los apóstoles las piedras vivas que somos nosotros. ¿No es cierto? Todos los creyentes. Las mujeres, cuando el Señor empezó esos 3 años y medio a recorrer la tierra de Palestina, estuvieron cerca del Señor. Y vamos a hacer hablar a la palabra. Lucas 8, por ejemplo, busquemos, total, en el Nuevo Testamento es más fácil de encontrar. Lucas 8, el versículo 1, dice: y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus haciendas. Acá menciono unas cuantas mujeres que lo acompañaban al Señor y le servían de sus haciendas, lo cual quiere decir que tenían dinero y le ayudaban al Señor. En la parte material también, pero también la acompañaban. En Lucas 23, también, fíjense, el versículo 27, y 28 dice: y le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelta a ellas, les dice: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Le seguía una gran multitud de pueblo. ¿Y por qué la Biblia aclara? Podría decir, le seguía una gran multitud de pueblo, pero ¿qué aclara? Y de mujeres. Se distingue. El Señor distinguía a esas mujeres que lo habían acompañado siempre. Y sobre todo, decimos que las mujeres lo acompañaron y estuvieron cerca de Jesús en el momento crucial de la vida de Jesús, que fue en la cruz. Y miren, acá en Mateo buscamos 27. El versículo 55 dice, y acá estamos hablando de la crucifixión del Señor, ¿verdad? Entonces, que cuando el centurión dijo verdaderamente Hijo de Dios era este, dice el 54, y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Jesús sirviendo. Y en el versículo 61 dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Después fíjense en Marcos 15, el versículo 40, dice, y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Y el versículo 47 dice, y María Magdalena y María madre de José miraban donde era puesto el cuerpo del Señor. Buscamos en Lucas 23, el versículo 55, dice, y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y luego tenemos en Juan
capítulo 19, el versículo 25, dice, es muy conocido este versículo, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y después sabemos que ellas por eso fueron las primeras que fueron a la mañana del primer día de la semana al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor. Ahora fíjense, los 4 evangelios nos están detallando, los 4, yo por eso se los hice leer, que las mujeres, cuando el Señor estaba caminando por Palestina, lo seguían, lo ayudaban, lo servían. Cuando el Señor Jesús llegó a la cruz, estaban ahí, al pie de la cruz, y estaban cerca de Jesús en la cruz. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Los hombres? ¿Qué dice la Biblia? Huyendo todos. Pedro le negó, Pedro le seguía de lejos. Y después está el otro versículo que dice, sus discípulos lo dejaron, pero no lo dejaron las mujeres. Estuvieron cerca del Señor hasta el último momento y hasta el primer momento cuando fueron ahí al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor. Por eso el Señor les dio un privilegio. El que decía hoy, no, cámbiense. Qué privilegio le dio. Y también los 4 evangelios lo relatan. Volvemos, Mateo 28. El versículo 6 de Mateo 28 dice que los ángeles le dijeron a las mujeres que estaban en el sepulcro, no está aquí porque ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El versículo 7, e id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Y luego en el versículo 10 dice, entonces ahora no es el ángel, es Jesús, que les dice a las mujeres que habían abrazado sus pies, no temáis, y predicad el evangelio, porque ¿qué dice? Dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Dar las nuevas, sabemos que evangelio es buenas nuevas. Jesús le dijo a las mujeres, no le dijo a los discípulos, no le dijo a ningún hombre, vayan y den las nuevas. En Marcos, capítulo 16, vuelve a decir también, fíjense, y lo deja registrado en la palabra, porque el Señor aprecia la tarea de la mujer. El verso 6, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitado no está aquí el lugar en donde le pusieron, más ir. Decid a sus discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea, allí le veréis como os dije. En Lucas 24, también en el versículo 9, vuelve a decir palabras semejantes. 24, 9, dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y por último, Juan 20, que ahí es María Magdalena, donde está llorando, ¿no es cierto? María Magdalena, en el versículo 17, Jesús le dice a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Sabemos, queridas, que el Señor, nuestro Dios, no hace nada por casualidad, sino que esto lo tenía determinado así. Premiar, así como castigó a la mujer, sujétate a tu marido por haber pecado desde el principio, también premia la fidelidad. Y así estas mujeres que, como decía Gaby, estuvieron cerca del Señor siempre, fueron premiadas con el privilegio de ser las primeras voceras del Evangelio. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! No necesito más, Señor. Yo no necesito más que me digas, porque tú me estás diciendo que me quieres hacer también como estas mujeres voceras del Evangelio.
público, hacer notorio. ¿A quiénes? A mis hermanos, a los discípulos, a los demás. Decirles qué cosas, lo que viste, lo que sentiste, lo que experimentaste, contalo humildemente. No como quién, porque María se volvió leprosa. No, humildemente, contarle a todos, hombres y mujeres, niños y jóvenes, lo que Dios hizo en mi vida de mujer. Entonces, qué precioso. Y si después seguimos la historia de la iglesia, acá en Hechos, capítulo 2, cuando la iglesia se funda aquí, entonces, fíjense, en el capítulo 1 de Hechos, el versículo 14, dice, todos estos que eran los apóstoles perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. Y ellos estaban en el aposento alto, en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús. Sabemos que Jesús resucitó y estuvo 40 días Jesús mostrándose resucitado. Para que no hubiera dudas, por eso Hechos 1 dice, con pruebas indubitables de que Jesús había resucitado. Entonces, 40 días mostrándose Jesús. Después de esos 40 días pasaron 10 días, porque saben que la fiesta de Pentecostés son 50 días después de la fiesta de la Pascua. Jesús murió en la Pascua. A los 50 días era Pentecostés. El pueblo judío estaba reunido festejando la fiesta de Pentecostés. Y los apóstoles con las mujeres, que eran como número de 120, que dice ahí, que estaban un poco asustados, pero tranquilos. Estaban allí cuando vino la presencia del Espíritu Santo, y dice el versículo 1 del capítulo 2, como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino un estruendo, sabemos, el Espíritu Santo se metió en ellos con estruendo, es decir, ruido, viento y lenguas repartidas como de fuego, y fueron, dice el 4. ¿Quiénes? Todos. ¿Todos quiénes? 120. Mujeres y varones, llenos del Espíritu Santo, y está dentro de todos. ¿Qué hicieron? Comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Todos hablaron. Dios los dotó a todos para que en ese momento se diera el testimonio de que la iglesia había sido fundada. Entonces, qué precioso, a partir de ahí, Dios empieza a usar a la mujer en la iglesia. Y entonces vemos ejemplos que no vamos a leer los textos porque se nos extiende mucho la hora, y entonces aparecen, por ejemplo, en Hechos 21:9, las hijas de Felipe, que eran 4 hijas y eran profetisas. Y después tenemos a Febe, la diaconisa, qué hermoso. Cuando estudiamos allá en Tandil la carta a los romanos, nosotros estudiamos, y dice al final que esa carta, que es importantísima, la carta que Pablo le escribió a los romanos, porque tiene doctrina terriblemente importante sobre la salvación por gracia, por la justificación, esa carta, con el valor que tenía esa carta, Pablo se la dio a Febe, que era diaconisa de la iglesia en Cencreas. ¿Qué tesoro había puesto en las manos de esta mujer? A una mujer le dijo, lleva palabra. No la predicó, la llevó. Pero qué privilegio le dio. Febe, a la cual Pablo alaba por su fidelidad y su servicio al Señor. Después tenemos a Priscila, muy conocida, que junto con Aquila ayudaron a Apolo a salir del error. Dice, juntos estaban los dos, el matrimonio. No dice que Aquila era el que le enseñaba. Aquila y Priscila, los dos lo hacían. Y así, si vamos a Romanos 16, tenemos a María, a Trifena y Trifosa, a Pérsida, a Julia, un montón de mujeres que aparecen nombradas allí por Pablo diciendo que trabajaron mucho. Ustedes me pueden decir, bueno, trabajaron a lo mejor limpiando. No importa en qué, pero son mencionadas. Porque la iglesia del Señor necesitaba de esas mujeres. Y Dios tuvo a bien nombrarlas. Porque Dios nos estima a las mujeres. No nos subestimemos. Él nos estima. Y nos pone en el lugar que Él quiere.
cada uno en su lugar. Algunas tendrán el don de predicar, otras de enseñar a los niños, otras de limpiar, otras de hacer la comida. Todo es necesario en la iglesia de Dios. Y cada uno tiene que preguntarse, ¿qué quiere, Señor, que yo haga por ti en la iglesia para ser de ayuda idónea a mi pastor? Pero ahora, brevemente, vamos a ver qué explicamos de 1 Corintios 14. Porque entonces todo esto, a mí por lo menos me dejó claro que Dios no me dice que no haga. Porque Dios usó mujeres antes y las usó después en la nueva era cristiana. Pero ahora, ¿por qué entonces dice acá el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, vuestras mujeres callen en las congregaciones? Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. En primer lugar, tenemos que decir que el contexto, que esta carta a los Corintios fue escrita a una iglesia muy especial. Y ustedes saben, los que conocemos un poco la historia bíblica, que esta iglesia se formó con gente de mucho pecado. Todos tenemos pecado. Pero en esta ciudad de Corinto, que era un puerto, había mucho pecado muy grave, muy notable. Al punto que el apóstol Pablo tiene que decir que algunos habían sido ladrones, afeminados, adúlteros. Lo dice ahí, no lo vamos a buscar. Lo dice. Esto eras algunos. ¿Pero qué dice después? Pero fuisteis lavados, limpiados, fueron restituidos. Pero claro, como nos pasa a todos, cuando recién nos convertimos, no dejamos todo. Entonces, estos hermanos de Corinto le dieron mucho trabajo a Dios, pero al apóstol Pablo como siempre, porque hacían muchas cosas en desorden. Por eso después acá el capítulo 14 termina diciendo, hágase todo decentemente y con orden, porque tuvo que corregir Pablo muchísimas cosas que ellos hacían mal. Y una de las cosas que hacían mal era esto, las mujeres, en la reunión, en el culto. ¿Y qué es lo que hacían? ¿Qué hacían? Hablaban. Porque fíjense que acá no dice, vuestras mujeres no prediquen en la congregación. ¿Qué dice? Callen en la congregación. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y después el 35, al final dice, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. ¿Y a ustedes les parece que puede llamarse deshonesto a predicar? Es deshonesto predicar, por más que pónganle que no tengamos que hablar. Pero puede decir Dios, es deshonesto que prediques. En otras versiones se traduce también vergonzoso. Entonces, ¿puede Dios decir, no les permito hablar porque es vergonzoso que hablen, que prediquen? De ninguna manera. Aparte, se está contradiciendo, dejen acá, con 1 Corintios 11, que hoy lo leímos, cuando dice, en el versículo 5 de 1 Corintios 11, toda mujer que ora ¿o qué? Profetiza, no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. Que ora o profetiza, quiere decir que ahí está diciendo que la mujer puede profetizar. Y saben que acá hay que buscar también, yo no es que sepa idioma, pero busco los comentarios de aquellos estudiosos de la palabra, y entonces dice que en griego, que es donde fue escrito el libro de Corintios, como todo el Nuevo Testamento, la palabra hablar, acá que dice no es permitido hablar, en griego es laleo. En el original griego dice no le es permitido laleo. Y que laleo en griego es emitir sonidos, hablar. Lo que dice acá, hablar. No les permito hablar en la congregación. La otra palabra que se usa en griego para decir profetizar o predicar es profeteo, en griego. Entonces, ahí no dice, no les permito profeteo. No les permito laleo. No hablen en la congregación. Eso sí es deshonesto. El murmullo, el comentar, que mi marido siempre nos retaba. No sean de hablar tanto. Termina la reunión y, cómo me retaba.
a las hermanas de Tandil saben que nos retaban. Es la casa de Dios. Es deshonesto, vergonzoso que no respetemos este lugar. A veces decimos los católicos, ahora los católicos no respetan nada, pero antes las iglesias católicas eran silenciosas, respetaban exageradamente, ¿verdad? Y nosotros, por la familiaridad y el amor que nos tenemos, y el amor fraternal, a veces somos demasiado charlatanes. Es muy bueno. Y ellos parece que lo hacían durante el culto. Entonces hablaban con sus maridos. Aparte, la otra palabra, que es de considerar la palabra mujeres, y que se traduce esposas en realidad, ¿no? Porque fíjense que después, y si quieren aprender, dice el 35, alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos. Porque si ustedes lo unen los dos versículos, ¿no? Dice, vuestras mujeres callen en la congregación. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos. Entonces está hablando de la mujer casada nada más. De la soltera no. Porque en realidad dicen los estudiosos del idioma original que la palabra mujeres acá sería vuestras esposas. Callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y la ley de Dios no dice que no prediquen, porque vimos que no dice eso. Entonces, lo que sí la ley dice es que sean respetuosas y que no hablen en la congregación. Es deshonesto que así lo hagan. Entonces, la explicación de este texto es de acuerdo al contexto histórico del libro. Y que eso aplica a nosotros también, porque nosotros podemos, ya les digo, hablar en la congregación, molestar mientras se está predicando, interrumpir el culto. Eso es vergonzoso, eso dice la palabra que no corresponde. Esa es la explicación que damos a este texto, que no contradice al otro, que como decíamos, en 1 Corintios 11 dice la mujer que profetiza, ora o profetiza. Entonces, sí, claro, cuidado, como también acá en Timoteo nos vuelve a decir también que tengamos cuidado cómo oramos, en qué manera nos presentamos delante de Dios, las mujeres. Porque este texto que se toma acá, la mujer aprenda en silencio, también en el versículo 11, dice, después dice, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Y acá los estudiosos del idioma también dicen que la palabra mujer se debería decir esposa. Y donde dice hombre, debería decir esposo. Y dice, porque no les permito enseñar ni tomar autoridad sobre el esposo, sino estar en silencio. Y esa palabra, silencio, también dicen que es una palabra que es difícil de decir, por eso no las digo en griego, pero que quiere decir, es silencio, no es silencio de chita boca, sino que es sosiego, quietud, tranquilidad, reposo. Dice que en griego la palabra que dice el original es eso. Entonces, la mujer aprenda con sosiego, con tranquilidad, con reposo, porque justamente las mujeres somos muy temperamentales, muy ansiosas, muy inquietas. Entonces, quietud. Se mencionó hoy también que tenemos que ser tranquilas, aquietadas, porque no es nuestra característica eso. Entonces, el Señor nos pide tranquilidad. Y sobre todo, en relación al esposo, en relación al hombre, sujetas y aprender lo que ellos nos dicen. No ser, decía un comentarista, ¿no? No ser mandonas. No querer saber más que el esposo. Eso sí, eso no debemos hacer. Eso es así. Entonces, no quiere decir que no predique, sino que aprenda en silencio. Sí, yo lo entiendo. Es decir, cuando yo me lo recuerdo, cuando mi esposo a mí me corregía, muchas veces me corregía, en cosas que él veía mal. Entonces, yo podía tomar dos actitudes, ¿no? Que a veces las tomaba, hasta que aprendí que no las tenía que tomar. ¿Qué podía hacer? Responderle. Ah, no, porque vos no sabés que yo lo he hecho muchas veces. Eso no es aprender en silencio del esposo, que es la autoridad
a la cual me tengo que sujetar porque es mi esposo, porque lo dice la Biblia. Y aunque a veces no tenía razón. Entonces yo decía, no tiene razón. Al principio lo peleaba. Yo siempre lo cuento, se lo digo a las chicas. Cuando recién me casé, era jovencita, peleábamos. Porque yo, ¿qué hacía? No era la mujer silenciosa, quieta y reposada. Le contestaba. Entonces, eso está mal. Yo tenía que callarme. Eso es estar sujeta al esposo. Y entonces, cuando le contestaba, se armaba. Esa no es la forma. Después aprendí, porque después me daba tristeza. Después nos arreglábamos, fenómeno, todo. Nunca fue muy lejos la cosa. Pero cuando entendí, no, ¿qué tengo que hacer? Aprende el silencio. Escuche, ¿qué me dice mi esposo? Quizá tenga razón. Y quizá no. Y si no tiene razón, ¿qué hago? Señor, que él lo entienda, como yo creo que lo estoy entendiendo. Eso es aprender en silencio, eso es sujetarse. La esposa al esposo. No le discutamos, no lo aprueba Dios, porque la mujer tiene que aprender en silencio, en quietud, en reposo. Así lo estableció Dios. Nos guste o no nos guste. Y si no lo hacemos así, sufrimos. Yo sufrí hasta que aprendí. Después yo estaba sola, pero con el Señor. Y el Señor me daba paz. Y a veces él entendía que estaba mal o no. No importa. Pero esa es la forma que dice acá. Por eso, esta es la explicación del texto. Y sí es muy importante, porque este pasaje de Timoteo nos está diciendo que hay que orar por todos, por las autoridades, por los reyes, porque Dios quiere que todos se salven. Y fíjense que el versículo 8 dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Pero inmediatamente dice el 9, asimismo también las mujeres, es decir, asimismo también las mujeres oren. ¿Cómo? Ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro, perlas o vestidos costosos, sino de buenas obras como conviene a mujeres que profesan piedad. Y hoy se mencionaba un espíritu agradable y pacífico. Eso es lo que quiere de nosotras, queridas. No es la característica de las mujeres de este tiempo. No son pacíficas, no son agradables, son alborotadoras, son peleadoras. No seamos nosotras. La iglesia de Dios tiene que tener mujeres, como decía al principio del texto, ¿no? Que sea prudente, que sea sabia, que sea pacífica y fiel. Pacífica y fiel. No metamos rencilla. Hermanas queridas, a veces las mujeres somos las que metemos rencilla en los hogares y en la iglesia. Pacíficas. Arreglar las cosas con el Señor y ser usadas como el Señor quiere, como ayuda idónea, realmente. Y mucho más en este tiempo, queridas. Y ya terminando, el Señor me dio también otro texto que está en Jeremías 9, y con esto termino, que es muy importante. El versículo 20, página 774. Es la palabra de exhortación que nos deja el Señor, que me la dejó a mí y que se las deja a cada una de ustedes, para que en cada iglesia a la cual estamos y representamos podamos llevar esta forma de ser, como se dijo acá, pacíficas, fieles, sabias, y vamos a ser estimadas por el Señor. Pero el Señor dice, oíd, pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca, y enseñad endechas a vuestras hijas, y cada una a su amiga lamentación, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para talar los niños de las calles, los mancebos de las plazas. Queridas, es un llamado de atención del Señor a todas nosotras, las mujeres que hoy estamos acá. Nos tenemos que llevar a nuestras iglesias este llamado del Señor. Hoy, mujeres,
vuestro oído reciba la palabra de su boca, de la boca del Señor. Y enseñad. ¿Y qué dice que enseñemos a nuestras hijas? Endechas. Y endecha es una lamentación. Es decir, contémosles a nuestras hijas, o a nuestros hijos también podemos decir, las cosas que están pasando. Contémosles que lamentablemente no pueden confiar en nada, como decían recién las hermanas. Entonces, cuidado, porque, y dice, y cada uno a su amiga, y recién nuestra hermanita decía, tomo muchas cosas de Juli hoy, nuestra hermana decía también a nuestras vecinas, ¿no? Decía. Y acá dice, ven, cada una enseñe a sus hijas y cada una a su amiga. Es decir, si yo me trato con mi vecina, cuéntenle el tiempo que vivimos. ¿Y cuál es el tiempo que vivimos? Que la muerte está subiendo por las ventanas y ha entrado en nuestros palacios para talar a los niños de la calle y los mancebos de las plazas. Antes orábamos más por los jóvenes, ¿no? Yo cada mañana cuando me pongo a orar, empiezo orando por los niñitos. Y con esta porquería que se mete en la escuela. Yo los vi esos libros que decía hoy, Juli, porque Sofi los trajo, algunos trajo. Porque gracias a Dios, Dios le dio la bendición a Sofía de ser la que los recibió y que las autoridades del colegio, que es privado, le permitieron no entregarlos. Es una bendición de Dios. Pero Sofía me los trajo. Ay, querida, qué vergüenza. Y no me mostró los peores. Me dijo, esos mejor ni te los muestro, porque ensucian la mente. Y eso es lo que le van a llevar a nuestros niños, querida. Entonces, hoy, mujeres, sé sosegada, sé templada, sé sujeta. Eso es lo que pide Dios, sé ayuda idónea. Pero está atenta porque está la muerte entrando en nuestras casas. Entonces, cuidado. ¿Y cómo? Como dijo la hermana Elena. Un hogar sin oración, ¿qué dijo? Se derrumba. Llevémonos esa frase, me encantó. Un hogar sin oración se derrumba. ¿Cuántas horas oramos? Por nuestra familia, por nuestros niños, por nuestra iglesia. Por nuestros esposos, como dijeron ustedes, que están expuestos a las mujeres. ¿Cuánto oramos? Un ratito, 15 minutos a la mañana y salgo a trabajar. A la hora de comer. No sirve. Tenemos que dedicar más tiempo a la oración. Porque un hogar sin oración, queridas, se derrumba. Que el Señor nos bendiga.